Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Manual. De una u otra manera, este capítulo es la continuación del anterior que grabamos con una experta en trauma, una psicóloga. Trato siempre de que los capítulos sean independientes, pero ojalá que puedas seguirle la continuidad, seguir el orden para obtener ayuda, porque al final se trata de acceder, tener acceso a información, a conocimientos profesionales y acertados que apuntan hacia el tema tan importante de la salud mental. Y en estos momentos, a raíz del terremoto, del doble terremoto sufrido por nuestro país en Venezuela, pues se justifica aún más el tema. Vuelvo con la doctora Edith Shiro. Edith, gracias por estar nuevamente en Sin Manual. Gracias, Ana. Un placer realmente estar contigo aquí hoy. Edith, como les he comentado, es autora de este libro tan valioso, El inesperado regalo del trauma, y cómo es eso que el trauma puede traer un regalo. Bueno, en el capítulo anterior tú divides en 5 etapas el crecimiento postraumático, y eso es, ocurre el trauma, hay varias fases y luego la idea es crecer desde ese lugar, desde esa zona cero, comenzar a tener una ganancia en el buen sentido de la palabra y enfocar la vida desde otro punto de vista y no quedarnos resignados, que es la primera etapa, que es la aceptación radical. La segunda etapa es el despertar y la búsqueda de seguridad. En un mundo tan hostil, tan acelerado, tan exigente, ¿cómo encontrar esos espacios seguros de cara a ese peso sobre los hombros tan fuerte que cargamos cuando estamos viviendo un trauma? Qué buena pregunta. Y fíjate que parte de la razón por la que yo hablo de crecimiento postraumático es porque muchas veces las personas que viven traumas, las que vivimos traumas, que en mi opinión somos todos, Exacto. pensamos que, en verdad, pensamos que no hay salida, que tenemos que vivir con eso, con las consecuencias de eso y que no hay nada que hacer. Es un punto de vista bastante desesperanzador y parte del mensaje importante es justamente dar esperanza en situaciones que son tan difíciles, tanto individuales como colectivas. Entonces, ¿por qué digo que se empieza por la aceptación radical que lo hablamos? Porque es realmente hacer este parado y decir, ok, me está pasando algo, esto es lo que me está pasando, o por lo menos tener alguna idea y con mucha valentía decírnoslo a nosotros mismos. Pero la segunda etapa es decírselo a otro. Y aquí es donde viene esa valentía de poder también compartir con otro. Ahora, no es cualquier otro, Ana, porque en verdad en un mundo, como dices, muchas veces hostil o muchas veces donde sentimos que la confianza se rompió, donde sentimos que no podemos confiar en el otro o donde no hay de dónde agarrarse o la incertidumbre o la falta de predicción de cómo puede ser la vida o cómo pueden ser las relaciones con los demás, puede afectarnos muchísimo para confiar en alguien más. Y justamente es la búsqueda de esa persona o grupo de personas que tú sabes que te van a dar un espacio de validación, de aceptación y de reconocimiento cuando tú estás expresando cómo te estás sintiendo. Y eso sucede no solamente, obviamente lo voy a decir con profesionales de la salud, o sea, ir donde un psicólogo, donde un psicoterapeuta, siempre es una muy buena posibilidad y alternativa, pero también quiero decir, si hablas con tu mentor, si hablas con un familiar en el que tienes mucha confianza, con tu mejor amigo, si vas a un retiro y tienes o sea, un líder espiritual con el que te puedes acercar. Entonces, hay varios formatos o maneras donde tú puedes conseguir ese espacio de seguridad y protección, donde tú vas a poder expresar cómo te estás sintiendo y que lo que vas a recibir es sencillamente esa validación de eso que estás sintiendo, no ni soluciones, ni cambios, ni críticas, ni decirte que lo estás haciendo mal, bien o darte miles de consejos y sugerencias. Esa no es la idea. La idea es decir, aquí estoy, te veo, te escucho, eres vista, eres escuchada, eres aceptada, tal cual eres en este momento. Somos muy dados, y sobre todo los venezolanos tan cercanos, tan empáticos, a llenar de consejos al otro en momentos tan rudos, ¿no? Sí, sí, eso es muy típico de nosotros
Y bueno, en cierta forma puede funcionar muy bien a un nivel más superficial, pero cuando realmente estamos transitando estas etapas de transformación, ahí tiene que haber un espacio de conexión con uno mismo que pueda empezar a reconocer esas heridas que muchas veces son invisibles, Ana, como bien lo dijiste, porque es mucho más fácil identificar una pérdida de un ser querido, ¿verdad? Pero todo lo que conlleva eso y lo que implica y las emociones que estás trayendo ya tienen un nivel muchísimo más profundo que se van entendiendo a lo largo del tiempo. Esto no pasa de la noche a la mañana, esto no es un proceso que dura un día, esto es realmente tomarte el espacio y la dedicación, decir cómo me estoy sintiendo, qué está pasando conmigo en este momento, cómo me está afectando esto en mis relaciones, no solamente conmigo, sino con los demás a mi alrededor. El trauma es relacional, pero la sanación del trauma es relacional. El trauma colectivo es todos afectados, pero la sanación del trauma colectivo también se hace en colectividad, en conjunto. Se requiere ese grupo de personas alrededor. Uno no transita esto solo. Y en estas etapas de crecimiento postraumático que tú has definido en el libro, claro, eso no es hoy estoy en la uno, mañana en la 2 y pasado mañana en la 3, ¿no? Pero en la medida y al tiempo que cada quien necesita y resuelve, además que los tiempos mentales no tienen nada que ver con los tiempos de nuestro día a día. La fase 3 es hermosa, es la nueva narrativa, es el llegar a ser. Claro, estamos en la 2 donde me quiero expresar con libertad en un lugar seguro, en un espacio seguro. Y espacio seguro hablamos de corazones que me escuchen, que no me juzguen, que no vengan a darme consejos, no te preocupes, pero es que tú estás viva, no importa la casa, la vas a construir después. No, que me escuchen, que estén allí, que me abracen física y emocionalmente. Ahora, ¿cómo lograr esa nueva narrativa? Hay técnicas, escribir, ¿qué puede hacer la persona para no identificarse continuamente como una víctima? Tal cual. Esta tercera etapa es una etapa muy creativa y pasa porque todo el sistema de creencias que tenemos de nosotros mismos se rompe cuando hay un trauma. Esa inocencia de tal vez pensar, bueno, el mundo es bueno y la gente es buena y pasa una tragedia. O confío en que en el gobierno y de repente ocurre una pandemia donde ningún gobierno sabe manejar lo que está pasando. O la salud es común para todo el mundo. O la casa que estoy construyendo no se va a caer. O sea, son creencias que o me casé y el matrimonio es para toda la vida o los padres se mueren primero que los hijos. O sea, son creencias y valores que tal vez con los que tal vez funcionamos, que se rompen, se sacuden, se cuestionan. Entonces, en esta tercera etapa de nuevas narrativas, empezamos a decir, ok, esto que estaba creyendo no me funcionó, ¿en qué sí creo? ¿Cómo empiezo a reconstruir creencias, valores, entendimientos de mí mismo y de los demás que sí me van a funcionar para el presente y para el futuro? Esta tercera etapa de crear una nueva narrativa es empezar a contar la historia de ti mismo y de los demás, pero no desde el lugar de víctima, ¿verdad? Porque yo puedo decir, bueno, sí, soy víctima del terremoto, pero ¿qué más soy? ¿Qué más soy? Ojalá que, no digo que esté pasando ahora en Venezuela, pero en un futuro muy cercano, empezar a decir, ¿qué más soy? ¿Qué más está saliendo aquí? ¿Qué otras cosas puedo? Y aquí es donde viene muchas veces la escritura, el dibujo. Tengo, por ejemplo, pacientes con los que he trabajado y grupos de personas que empezaron, tengo una chica que empezó a usar las manualidades y dijo, fue a través de moldear la arcilla que yo pude empezar a contar una historia distinta de quién yo era. Tengo otra chica que también con una historia fuertísima de abuso, que empezó a dibujar y a pintar un alter ego de quién era ella, contando su historia desde un personaje. El baile, la música, el movimiento del cuerpo, la gente empieza a leer nuevos libros, empieza a creer en nuevos sistemas de fe, la gente empieza a y tal vez ir a lugares diferentes que le puedan dar un punto de vista diferente, una perspectiva diferente que nunca habían considerado. Todo esto está pasando en esta nueva etapa de reconstrucción, renacimiento, regeneración, reinvención. O sea, todo esto pasa justamente en una etapa y puedes usar la técnica que quieras. O sea, aquí hay como mucha creatividad, mucha imaginación, mucha apertura
para probar diferentes cosas hasta conseguir realmente algo que resuene contigo. Tengo dos preguntas de cara al hilo de nuestra conversación hasta este momento. Por una parte, ¿estas etapas fluyen de manera natural o es necesario el apoyo y el acompañamiento de un experto, de un terapista, de un psiquiatra, de un psicólogo? Y por la otra parte, justamente esa realidad que es, a ver, muchas personas, es que yo no puedo ser feliz porque fui víctima de un abuso sexual a los 10 años y la persona tiene 50 años. Es que yo Exacto. no puedo ser, en fin, arrastras aquello y lo llevas, o sea, no tienes esa nueva narrativa y es muy complejo hacerlo solo. No sé, las dos preguntas se unen en una sola. Tal cual, tal cual. Es que uno de los mensajes importantes que quiero dejar es que si nos dejamos por nosotros mismos hacer este proceso natural, la mayoría de las veces las personas no somos conscientes que tenemos esta otra posibilidad Exacto. y nos quedamos en el tema de, bueno, esto que me pasó es horrible, esto que viví no sirve, no tengo más remedio, no me queda más remedio que vivir las consecuencias, esa resignación de la que estábamos hablando en algún momento. Pero fíjate, cuando sabemos que existe el crecimiento postraumático, cuando sabemos que existe nuevas y posibles visiones y perspectivas, eso lo conseguimos en la relación con otro y con otros que nos están ayudando a ver que eso puede suceder. Entonces, por eso creo que es tan importante saber que esta es una posibilidad, porque cuando tú no lo ves, cuando esa luz al final del túnel tú no la ves, pero tienes la otra persona que te está diciendo, ¿sabes qué? Tranquila que sí va a pasar. Yo sé que hay una luz al final del túnel y yo sé que parte de este proceso que tú estás transitando va a terminar en estos regalos, en estas transformaciones, en estos niveles altos de conciencia, en estas relaciones más significativas, hasta en conseguir un propósito de vida, o sea, a donde puedes llegar. Cuando tienes personas a tu alrededor que saben que eso puede suceder, sale mucho más fácil y puedes transitar este camino mucho más fácil y acompañado. Obviamente estas 5 etapas no son lineales, como tú lo dijiste, uno va saltando de un lado para el otro, de arriba abajo, entras, avanzas, luego vas para atrás, luego vuelves a subir, luego vas para abajo, y eso es normal y natural porque así somos los seres humanos que vamos no en forma lineal, sino que vamos dependiendo de cómo vamos entendiendo, creciendo y acompañando. Edith, en más de 25 años trabajando en esta área del trauma, apoyando, acompañando a tantas personas y en tu situación personal, porque tal como dices, todos arrastramos, tenemos más de un trauma. ¿Has encontrado, o en tu caso personal, alguien que ha dicho, gracias a Dios que viví este cáncer, gracias a Dios que viví este duelo, este divorcio, o sea, que agradecen al trauma porque ya tienen una nueva vida? ¿Eso ha ocurrido? No solo que ha ocurrido, Ana, sino que es la frase inevitable de cada una de las personas con las que he trabajado y te puedo dar ejemplos, Wow. o sea, de hace 20 años, y estoy segura que esto sale de tu propia experiencia también, de gente con la que he trabajado, por ejemplo, el 11 de septiembre, los bomberos que estaban ahí, que sobrevivieron a las torres, de las torres que se cayeron, a la caída de las torres. Lo viví con gente de Surfside de Miami cuando se cayó el edificio, lo viví en la guerra del Medio Oriente con soldados y familiares de soldados que están pasando. No tienes idea lo increíble que es escuchar de personas que han sobrevivido situaciones tan difíciles, desde cánceres, abuso sexual, guerras, divorcios, bullying, a que me dicen inevitablemente, no le deseo esto a nadie, pero esto que me pasó no lo cambio por nada del mundo porque me ha hecho ser la persona que soy hoy. Literal, estas palabras, y estoy segura que tú lo puedes decir también, como yo lo he dicho también, y me salen lágrimas cada vez que lo escucho porque es tan poderoso ver a una persona decir eso y decir, wow, esto es una transformación real. Así es, qué hermosa esa luz de esperanza que no viene de una ilusión, que viene de la realidad, de la experiencia y cómo la salud mental, pues bien manejada, puede hacer que uno se sane, porque además el organismo físicamente tiene todo para autosanarse, e igualmente la parte mental.
Volviendo al tema del trauma, tienes además un enfoque importante que lo he leído en otros libros también, que tiene que ver con el cuerpo, con que el trauma se procesa en el cuerpo. Y entonces hay incluso algunos coaching, yo he hecho como que algunos cursos, algunas cosas, que dicen, ¿qué pasa si tú vas al psicólogo y nunca terminas lo entiende la mente, lo que te está pasando y por qué actúas de la manera que actúas, pero no resuelves? Y entonces hablan del cuerpo. ¿Cómo es que el cuerpo también está traumado y si no liberas lo que ocurre en el cuerpo, pues para la mente es más complejo resolverlo? Ok, es que no es que el cuerpo y la mente, es que somos todo por lo menos la manera como yo lo veo es que todos somos integrales. ¿Eso qué quiere decir? El cuerpo, la mente, las emociones y la espiritualidad está todo conectado. Y si no atendemos algunas de estas áreas, no estamos realmente sanando en completud. Entonces nos quedan siempre residuos y repeticiones de situaciones de trauma que no terminamos de resolver. Fíjate que en todos mis años de experiencia, yo que vengo de un campo mucho más analítico, académico y científico, he tenido toda una práctica espiritual que lo ha acompañado y es reciente, en los últimos años, que he podido integrar esa parte espiritual con el cuerpo, con la mente, con las emociones. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que si no integro todo, la persona realmente no llega a una sanación mucho más completa. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que cada una de las cosas que vivimos a nivel emocional están guardadas, registradas y expresadas en el cuerpo. Y cada una de las enfermedades o situaciones que tenemos a nivel físico son también registradas, guardadas y expresadas a nivel emocional, a nivel psicológico. Y todo esto también está conectado con el alma y con nuestras creencias espirituales y nuestra conexión espiritual con nosotros mismos. Entonces, esa alineación tiene que suceder. Una de las cosas específicas del trauma es que muchas veces, como es tan doloroso, sobre todo traumas muy fuertes, se registra una parte del cerebro que es la amígdala, donde no necesariamente están las memorias más comunes, que está más en el hipocampo. Entonces, las memorias más traumáticas se registran en un lugar donde está un poco más guardado y donde es más difícil el acceso. Y es solamente años después, muchas veces, donde empiezan a surgir, empiezan a salir para que las podamos atender y las podamos gestionar. Por eso es que vemos, por ejemplo, mujeres que han vivido abuso sexual y son 20, 30 años después que empiezan a recordar. Estoy segura que en estos temas del terremoto con Venezuela, no todo el mundo va a tener todas las historias bien armadas y va a salir muchas veces recuerdos, memorias y detalles dentro de 10, 20, 30 años, porque es en ese momento donde la mente muchas veces va a poder, o el cuerpo muchas veces va a registrar estos eventos y va a empezar a salir. Todas las experiencias que vivimos están registradas en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo habla, nuestro cuerpo expresa eso que estamos viviendo. Si atendemos el cuerpo, atendemos el alma y atendemos las emociones, podemos tener como una sanación muchísimo más integral. En el inesperado regalo del trauma, Edith, también hablas del trauma intergeneracional, cómo el dolor de nuestros antepasados puede, sin nosotros saberlo, condicionar nuestras decisiones. Fíjate que gracias por decir eso, porque no solamente el cuerpo físico que tenemos ahora, sino que los estudios de epigenética enseñan cómo tanta información está guardada en nuestros genes, en nuestro ADN. Y muchas veces expresamos y vivimos y nos comportamos dependiendo de la información que estamos teniendo a nivel genético, que es fascinante. Entonces estamos heredando no solamente cosas maravillosas de nuestros ancestros, ¿verdad? A nivel inconsciente, a nivel subconsciente y a nivel genético, sino que también estamos heredando los miedos, las limitaciones, las historias de trauma que no se han resuelto. Yo tengo ahorita mismo atendiendo una familia bellísima de México que tiene historias de secretos que han pasado de generación en generación y nos hemos dado cuenta como la manera como los abuelos gestionaron la relación de pareja es igualita como lo gestionaron los hijos y luego ahora mismo los nietos que estoy atendiendo y como esos secretos de infidelidad, de pérdida, de hijos fuera del matrimonio, todo eso se ha ido repitiendo y repitiendo y repitiendo sin ningún tipo de concientización
porque ha sido parte de lo que se ha venido heredando. Entonces, muchas veces tenemos este dicho que dice, en lo que te está pasando no comenzó contigo. ¿Qué quiere decir? Que lo estamos heredando de no solamente a nivel de creencias, a nivel subconsciente, sino a nivel genético también. Lo bello de todo esto es que tenemos la capacidad de modificarlo, de manipularlo y de tomar conciencia para entonces decidir, esto sí lo quiero repetir, pero esto otro no lo quiero repetir, ¿verdad? Hay cosas que digo, ok, lo he cargado en mi cuerpo durante tantos años, no quiero pasárselo a las próximas generaciones. Aquí hay una toma de conciencia importantísima y nosotros podemos ser ese personaje que para los ciclos de trauma. Edith, ya han pasado 20 minutos, tenemos que cerrar este capítulo, pero falta la fase 4, la fase 5 de este crecimiento postraumático y temas importantes como la culpa del sobreviviente de cara a la familia que murió en el terremoto o en tantas otras situaciones traumáticas, cómo resolver eso que además se está viviendo. Y un tema también delicado que se está presentando y es que hay un psicólogo que ha hecho como una contabilización, no diré el número, ¿no? Pero ahí ha registrado importante número de suicidios en los sobrevivientes de este terremoto. Gracias por estar ahí y no te muevas. Gracias a ti. Ok, bueno, seguimos entonces. Gracias a ustedes por estar allí. Mucho tema que conversar y la idea o lo que ha sido mi intención también es traspolar el tema del trauma, no solo por esta tragedia nacional que vive el país, que vivimos en Venezuela, sino ese trauma personal que a veces no identificamos, que venimos arrastrando y cómo estas etapas y esta manera de abordarlo con un acompañamiento certificado, un acompañamiento especializado, puede transformar nuestra vida para bien después de tocar cero, tocar fondo. Gracias por estar ahí. Hasta un próximo capítulo de Sin Guión.